Bendecidos con toda bendición. En esta mañana los saludo a cada uno de ustedes, dándoles la bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias también le doy a Dios por darme la oportunidad de estar con cada uno de vosotros y llevarles el mensaje que estoy haciéndolo en este canal todos los días. Es por esa razón, bendecidos hermanos, que yo los saludo con todo el corazón, con mi alma, deseándoles que les vaya bien en sus trabajos, en sus negocios, en su carrera que tengan. Y saludo también a los bendecidos allá en África, en Etiopía, en Nueva Guinea, en Filipinas, en la India, en muchos lugares donde me están escuchando, incluso en España, hasta en Rusia. Yo no sé cómo ellos llegan a saber, pero ahora como la traducción del mensaje, y saben que Enoch está acá en el Ecuador, porque mucha gente de los que ya habían leído los libros de Enoch estaban esperándolo a Enoch, pero ellos no se imaginaron que Enoch iba a reencarnar acá en Sudamérica, en Ecuador. Por eso la escritura dice en Isaías: el conocimiento viene del occidente, y nosotros estamos ubicados acá en Occidente, en todo lo que es el continente americano, y nosotros veremos su gloria en el oriente otra vez, porque ya estamos en esos días donde tiene que aparecer Jesucristo ya de una forma visible, pero no con el mismo cuerpo, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:16, sino él viene con otro cuerpo, con otra carne. Así es. Por eso es lo que Cristo en el pasado dijo: a mí no me veréis más. Se refería al cuerpo, a la carne, pero en cuanto a su espíritu, enseguida estaba ahí con ellos, desde el día de Pentecostés para acá. Es por eso que el apóstol Pablo dice en el libro de los Gálatas que él ya viene en su espíritu. Y ahí lo vemos. El espíritu que clamará Abba Padre. Pero estas palabras no se dieron hasta ahora, que lo estamos dando a conocer, que hay un pueblo que clamará Abba Padre. Ya no dirá aleluya, sino que dirá Abba Padre. Porque nuestro espíritu mismo clama a Dios con gemidos indecibles, que no sabemos pedirle a Dios como conviene, pero nuestro espíritu intercede por nosotros. Quiero aclararles este asunto para que todo quede bien claro, porque la lectura mía no era esta, pero quiero aclararles esto para que la gente vaya comprendiendo lo que dice en Romanos, en el capítulo 8, donde dice que el espíritu mismo clamará a Dios. Y no sé si usted ha sentido en su corazón, no sé si usted, cuando ha tenido una grande necesidad, usted se da cuenta que comienza a ver en nosotros algo así, que gime y clama. Hay algunos que escuchan esa voz, que acá nuestro espíritu está gimiendo, pero Él está intercediendo por nosotros, porque dice que nosotros no sabemos pedirle a Dios como conviene. Entonces mejor lo voy a leer para que las cosas queden bien claras. No importa que estemos un poquito largo con esta lectura, pero así dice Romanos, el capítulo 8, verso 7 en adelante. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ya, así estamos bien. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba Padre. Ahí está lo que le estoy diciendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, por Él somos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahí está. Entonces dice que nosotros por nuestro espíritu clamamos a Dios, Abba Padre, el que clama también con gemidos indecibles, porque la Escritura nos manda a nosotros a no ser ya niños en la vida espiritual, sino a ser maduros. Que esto lo voy a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, desde el verso 11 en adelante, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es lo que dice el apóstol Pablo, les dice a los Gálatas, porque inclusive él, cuando comenzó a mandar las cartas, era cuando estaba preso en Roma. Entonces él no podía presentarse ante ellos para poderlos pastorear, para poderlos guiar. Entonces comenzó a mandarles las cartas, pero él sabía que había problemas entre ellos y no arreglaban, o sea, no podían, y todavía estaban con los rudimentos, o sea, en otras palabras, llevando lo que ya habían sabido ellos, que el apóstol Pablo ya les había reprimido, que no se debería de hacer, y ellos volvían a ese tema. Es lo mismo que ahora en este tiempo usted ve muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias cristianas que todavía según ellos viven el evangelio de Dios, ellos viven el evangelio de la palabra, viven una vida cristiana casi como es debido, pero practicando los rudimentos. Entonces, porque ahí dice, todavía se les tiene que hablar sobre los rudimentos. ¿Y qué son los rudimentos? Eso está más abajo la respuesta en el capítulo 6, verso 1 y 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, y de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Todas estas cosas son ya rudimentarias, no se lo debería de hacer. Sin embargo, las iglesias lo practican y todavía siguen con la imposición de manos, todavía siguen con los bautismos, todavía siguen hablándoles de que hay pecado, de arrepentimiento, que todo él dice que todas estas cosas son obras muertas, de las cuales nosotros ya no debemos de estar. Un ejemplo le voy a decir. Por ejemplo, Jesucristo, el apóstol Pedro dice: arrepentidos y bautícese,
cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis perdón de los pecados. O sea, con el arrepentimiento y el bautismo hay perdón de pecados. Entonces, el apóstol Pablo acá dice que el bautismo es un rudimento. Por eso habla de arrepentimiento, de perdón de pecados. Ya no debemos estar en eso, porque estamos llevando el evangelio de Pablo. Gálatas 1:7 dice que hay diversos evangelios. Y si no se trae este evangelio, el tal dice, no le digas bienvenido. Así es lo que dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. La palabra de Dios es bien clara y por tanto está hablando que nosotros debemos llevar el evangelio para el evangelio de Pablo. Es el evangelio de la gracia. En 1 de Corintios, el capítulo 3, mire también como dice el verso 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, andas como hombres. Entonces el apóstol Pablo está haciendo ver muchas cosas, y aquí hay una palabra que dice andas como hombres. No vamos a andar como mujeres, pero yo le digo al pueblo, no a nosotros, no, él les dice de una forma porque están andando todavía, o sea, con las mismas costumbres que tiene el mundo, que todavía comen esto, que comen de todo, que todavía hacen rudimentos de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, no les hablo como a seres espirituales, sino como a carnales. Y allá en Hebreo, donde hemos leído, dice, debéis ya de ser maestros y no niños espirituales que todavía necesitan leche. Es lo mismo que les está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los hebreos, como a la iglesia de Corintio, y también hoy en día a nosotros. Debemos de haber crecido ya, debemos de habernos levantado ya en el conocimiento espiritual para poder llevar este evangelio a los gentiles. Y sabéis, hermanos, que vosotros sois los gentiles después de Jerusalén. ¿Y a quién lo escogió el apóstol Pablo para que vaya? O Dios, ¿a quién lo escogió como apóstol para que vaya llevando el evangelio a los gentiles? Si no es el apóstol Pablo. Entonces tenemos que llevar el evangelio conforme enseñó el apóstol Pablo. En Gálatas, el capítulo 2, del verso 7 en adelante, dice Pablo clarito, a Pedro le fue dado el evangelio de la circuncisión, como a mí Pablo el evangelio de la incircuncisión. Y si nosotros seguimos leyendo más allá, dice que por eso Pablo exhortó duramente a Pedro, porque era de condenar. Y si era de condenar, pues nosotros no estamos llevando ese evangelio de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, sino que estamos llevando el evangelio de Pablo, las 14 epístolas. Es lo que yo vengo hablando en esta mañana, ese evangelio de la gracia. Por eso Pablo dice, por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, hermanos, en esta mañana les he traído este pequeño mensaje. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mis hermanos.